William was right that Harry cannot keep his goddamn mouth shut. I don't think he's an asset to the family. I believe he's a threat. Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. Olvídate del príncipe tranquilo. Guillermo ha activado un plan despiadado para borrar a su hermano de la historia real. No es un drama, es una cuenta atrás para la supervivencia de la corona. Y lo más escalofriante es que el reloj empezó a correr mucho antes de lo que todos imaginamos. La historia del príncipe Guillermo, el hermano mayor tranquilo y sereno que todos creíamos conocer, ha terminado. Olvídate de esa imagen. Imagina que el hombre destinado a ser rey, el pilar de la contención británica, se despierta un día, mira el incendio mediático provocado por su propio hermano y decide que ya es suficiente. No más sonrisas forzadas para las cámaras, no más comunicados de palacio cuidadosamente ambiguos. La muerte de la reina Isabel II no solo cambió la línea de sucesión, desató a un nuevo Guillermo. Un Guillermo que ya no ve a su hermano Enrique como un miembro de la familia que ha perdido el rumbo, sino como una amenaza existencial para una institución de 1000 años. Sé lo que estaréis pensando. ¿No es esto solo otro salseo de la realeza? ¿Otro capítulo en el drama interminable de los Windsor? Pero la realidad es bastante más oscura. Esto no es un simple drama familiar. Es una guerra fría que se libra en los silenciosos pasillos de palacio y en los estridentes titulares de todo el mundo. Y en esta guerra, Guillermo ha dejado de ser un observador pasivo. Según todos los indicios, ha elaborado un plan maestro, una estrategia de 3 pasos tan calculada y despiadada que hace que las maniobras de los agentes de Hollywood parezcan un juego de niños. El objetivo de este plan no es la reconciliación. La era de las ramas de olivo ha terminado. El objetivo es la erradicación. Borrar a Enrique y a Meghan Markle de la narrativa real, despojarlos de su poder simbólico y dejarlos a la deriva en el vasto y competitivo océano de las celebridades de segunda. Quitarles el oxígeno de la realeza que irónicamente necesitan para criticar a la propia realeza. La pregunta ya no es si los hermanos se perdonarán algún día. Esa pregunta es irrelevante. La pregunta ahora es ¿quién acabará realmente con quién? ¿El duque exiliado que ha convertido su dolor en un producto de consumo masivo? ¿O el futuro rey que está dispuesto a sacrificar a su propia sangre para salvar la corona? Para entender cómo hemos llegado a este punto, a esta fractura irreparable, tenemos que retroceder al inicio. Porque antes de ser enemigos mortales, antes de que sus caminos se bifurcaran de una manera tan brutal, Guillermo y Enrique fueron simplemente 2 niños. Los hijos de una princesa triste, unidos por una tragedia que conmocionó al mundo. Y es ahí, en esa herida compartida, donde, paradójicamente, empieza todo. Es la historia de cómo 2 hermanos que solo se tenían el uno al otro acabaron convirtiéndose en los arquitectos de su mutua destrucción. Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia, es el salseo, el chisme. Y sobre todo, el chisme real empaquetado como una superproducción de Hollywood. Y si hablamos de eso, Enrique y Meghan se llevan el premio gordo. Durante años, el palacio intentó jugar limpio, absorber los golpes con esa clásica flema británica, esa política de nunca te quejes, nunca expliques. La entrevista con Oprah Winfrey, donde Meghan lanzó bombas sobre racismo y salud mental. Incómodo, sí, pero la maquinaria de Buckingham emitió un comunicado lacónico y siguió adelante. La docuserie de Netflix, donde Guillermo y Catalina fueron presentados como villanos fríos y calculadores, atrapados en los engranajes de una institución insensible, dolió. Claro que dolió, pero la monarquía ha sobrevivido a traiciones mucho peores. Incluso se toleró el podcast de Meghan en Spotify, donde comparaba la vida real con estar atrapada en una jaula dorada, una prisión con mejores sombreros. Muy bonito, sí señor. La cosa es que para Guillermo esto no era una serie de indiscreciones aisladas, no era un hermano descarriado buscando su voz, era un patrón deliberado y monetizado. Se dio cuenta de que no estaba tratando con un familiar herido, sino con una franquicia. Los Sussex habían convertido a la familia real en su propio servicio de suscripción de contenido y cada trauma, cada conversación privada, cada lágrima era un posible episodio para vender al mejor postor. La gente estaba flipando. Pero la gota que colmó el vaso, el punto de no retorno, fue sin duda el libro de memorias de Enrique. Espare. De repente, las peleas a gritos entre hermanos en los pasillos de palacio, los mensajes de texto privados de Catalina, las vulnerabilidades más íntimas de la familia, todo estaba expuesto y a la venta en las librerías de todo el mundo. Para Guillermo, esto ya no era ventilar trapos sucios. Esto fue la monetización del alma de su familia, fue la traición definitiva.
no solo a él como hermano, que veía sus momentos más privados convertidos en fanfiction para el consumo masivo. Fue una traición a la corona, a la institución que se basa en el misterio, la discreción y un pacto de silencio. En ese momento, Guillermo comprendió que la guerra no era contra su hermano, era contra una máquina de contenido que se alimentaba de la destrucción de su propia familia. Y decidió que iba a apagar esa máquina para siempre. Pero esta guerra brutal entre hermanos no empezó con Netflix ni con un libro, no. El origen de todo, la primera grieta casi imperceptible en el muro milenario de los Windsor, se remonta a un único momento que casi todos pasamos por alto. Volvamos a mayo de 2018. La boda real, millones de personas en todo el mundo pegadas a sus televisores para ver el cuento de hadas. Imagina la escena, la capilla de San Jorge en Windsor, un lugar cargado de historia, trompetas, uniformes de gala impecables y la propia reina Isabel II sentada en primera fila como la jefa final de la etiqueta y el protocolo. Todo en ese día estaba coreografiado al milímetro. Cada paso, cada inclinación de cabeza, cada reverencia había sido ensayado y mapeado como una operación militar. Y entonces Meghan, radiante con su vestido de Givenchy, camina por el pasillo y al pasar frente a la reina, la monarca a la que todo el Reino Unido jura lealtad no hace nada. Cero, ni una reverencia ni una inclinación de cabeza, un vacío protocolario. El mundo contuvo la respiración. Los observadores reales más avezados, esos que dedican su vida a descifrar el lenguaje corporal de la realeza, se llevaron las manos a la cabeza. Y Guillermo, dicen, lo vio al instante. Su rostro, entrenado para la neutralidad, se tensó por una fracción de segundo. Para él, aquello no fue un simple despiste de una novata nerviosa abrumada por la situación. Fue un mensaje. En el universo de la monarquía, los gestos lo son todo. El simbolismo es la moneda de cambio. No te olvidas de hacer una reverencia a la monarca. Es como si un sacerdote se olvidara de hacer la señal de la cruz. Es el pilar sobre el que se sostiene toda la estructura de respeto y jerarquía. De la elección de Meghan, fuera consciente o un descuido monumental, se percibió como una declaración de intenciones. Ella no se doblegaba ante la tradición. La tradición tendría que doblegarse ante ella. Aquel pequeño gesto que para millones de espectadores fue una anécdota sin importancia, para Guillermo fue el primer temblor de un terremoto. Vio en su futura cuñada no a una mujer intentando encajar en un mundo extraño y rígido, sino una fuerza disruptiva, alguien que jugaba con sus propias reglas. Se dio cuenta, quizás en ese preciso instante, de que lo que parecía el comienzo de un cuento de hadas era, en realidad, la escena inicial de una película de terror para la monarquía. Una película que él, como futuro rey, tendría que protagonizar y, de alguna manera, sobrevivir. Después de esa infame ausencia de reverencia en la boda, el patrón de los Sussex se volvió. Para Guillermo, dolorosamente claro. El castillo de naipes se venía abajo. En lugar de construir una vida arraigada en el deber y el servicio silencioso, que es el pilar del pacto no escrito de la monarquía con el pueblo, estaban construyendo una marca personal arraigada en acuerdos millonarios y en una narrativa de victimismo. El choque de culturas era total, una colisión frontal entre dos mundos irreconciliables. Por un lado, la herencia milenaria de los Windsor, un código basado en la discreción, la lealtad inquebrantable a la institución por encima del individuo y la idea de que la corona es más grande que cualquiera que la lleve. Por otro, la cultura de Hollywood que Meghan conocía también, un universo centrado en el individuo, la autopromoción constante y la creencia de que cada historia personal, cada trauma, es un producto vendible. Y vaya si lo vendieron. Cada vez que el palacio, con su estoicismo casi anticuado, esperaba silencio y discreción, aparecía otro equipo de cámaras en la puerta de su casa en Montecito. Cada pausa en el drama no era un signo de paz, sino el tráiler del próximo gran estreno. Las entrevistas no eran actualizaciones educadas y formales, sino confesiones a corazón abierto que transformaban la vida real en una cruda historia de supervivencia. Ellos eran los héroes trágicos que habían escapado de una institución cruel, y su familia, la misma familia de Guillermo, eran los villanos sin rostro. De repente, una conversación informal durante el té, un comentario inocente en una reunión familiar ya no era inofensivo. Era material potencial para el próximo proyecto mediático de Meghan o el próximo capítulo del libro de Enrique. La lealtad, para los Windsor, es un concepto sagrado, casi religioso. Es innegociable.
Para los Sussex empezó a aparecer un activo que podía ser canjeado por un contrato con Netflix. Guillermo comprendió con una claridad brutal que ya no estaba lidiando con su familia. Estaba lidiando con una productora rival, una máquina de contenido que se alimentaba de su propio dolor y que con cada episodio que lanzaba debilitaba la marca que él estaba destinado a heredar y proteger. Fue en ese preciso momento cuando la frustración del príncipe se convirtió en una fría y calculada estrategia. Dejó de jugar a la defensiva, de reaccionar a los golpes y empezó a planear una ofensiva que sacudiría los cimientos de la monarquía y cambiaría las reglas del juego para siempre. Olvídate de la terapia familiar. Los Windsor no se dan abrazos en grupo, convocan cumbres secretas en castillos escoceses. Cuando el drama incesante de los Sussex alcanzó su punto de ebullición, cuando el palacio ya no podía seguir barriendo los titulares tóxicos debajo de la alfombra real, se tomó una decisión. La familia se reuniría en Balmoral. Imagina ese lugar. No es un palacio ostentoso, sino una fortaleza de piedra silenciosa, casi sombría, rodeada por las frías y solitarias tierras altas de Escocia. Es el santuario privado de la familia, el lugar donde la reina Isabel II se sentía más libre, pero también es el lugar donde se toman las decisiones más difíciles, lejos de las miradas indiscretas del mundo. Aquello no fue una charla familiar con té y pastas, fue un consejo de guerra a puerta cerrada. En la sala solo 4 personas, el entonces príncipe Carlos, Camila, Guillermo y Catalina, sin asesores, sin ayudantes de prensa, sin ninguna posibilidad de filtraciones. El objetivo era uno y solo uno, decidir el estatus permanente de Enrique y Meghan de una vez por todas. El aire, dicen las fuentes cercanas a la familia, era más gélido que el clima exterior. Nadie sonreía. No hubo conversaciones triviales. Guillermo entró en esa habitación no como un hermano dolido buscando consuelo, sino como un CEO a punto de ejecutar una reestructuración brutal y necesaria para la supervivencia de la empresa. Su postura era clara e inflexible. El modelo medio dentro, medio fuera que los Sussex habían intentado negociar había fracasado estrepitosamente. Era insostenible. Carlos, siempre con una inclinación más suave. Un padre que en el fondo solo quería a sus 2 hijos juntos, aún albergaba esperanzas de una posible reconciliación. Catalina, la eterna mediadora, la que siempre intentó tender puentes entre los 2 hermanos, se sentía dividida, atrapada entre la lealtad a su marido y el cariño que una vez tuvo por su cuñado. Pero Guillermo ya no estaba para sentimentalismos. Había cruzado un umbral. Su energía en esa sala gritaba: «Esto son negocios, no fraternidad». Para él, lo que estaba en juego era la supervivencia misma de la monarquía, la institución por la que su madre, Diana, había sufrido tanto, la institución que un día definiría la vida de su propio hijo, el príncipe Jorge. Y cuando Guillermo finalmente expuso su plan sobre la mesa, no fue una sugerencia, fue un ultimátum real. Un ultimátum tan frío y contundente que, según se informa, dejó conmocionado incluso a su propio padre. El tiempo de jugar había terminado. Si pensabas que Guillermo era solo el hermano serio y aburrido, te equivocabas. El hombre llegó a esa cumbre secreta en Balmoral con una presentación de PowerPoint mental titulada «Cómo eliminar a mi hermano de la narrativa real en 3 sencillos pasos», y era brutalmente eficaz. Paso 1. Despojar. La primera y más devastadora medida era quitarles los títulos de duque y duquesa de Sussex y, lo más importante de todo, el tratamiento de Su Alteza Real, el famoso HRH. Sé lo que estaréis pensando, ¿qué más da unas cuantas letras? Pero en el mundo de la realeza y Hollywood esas letras lo son todo. Sin ellas, Enrique y Meghan pasan de ser iconos reales en el exilio, figuras de una tragedia shakespeariana, a ser simplemente otra pareja de famosos en California. Es como quitarle el wifi a una casa inteligente. De repente son solo paredes. El estatus de HRH no es solo un título, es una marca de oro, una llave mágica que abre todas las puertas y justifica contratos millonarios con Netflix y Spotify. Sin él, su valor de mercado se desploma. Dejan de ser realeza para convertirse en ex-realeza, una categoría mucho menos glamurosa. Paso 2. Congelar. No más acceso especial a los palacios, no más fondos residuales de la corona, no más invitaciones a los grandes eventos reales como el Trooping de Color. Aislamiento logístico y emocional total. Si Enrique vuelve al Reino Unido, ya no será tratado como un príncipe que vuelve a casa. Será tratado como un turista de alto perfil, como una celebridad más en la cola para hacerse fotos con el Big Ben. La puerta de la familia, la puerta de la institución, se cerraría herméticamente. Paso 3. Borrar. Y este es el movimiento más frío y calculado de todos. El plan de Guillermo no era dar un portazo ruidoso que generara más titulares y más drama. Oh no, era mucho más sutil. Era
cortarles el oxígeno. 0 dramas, 0 respuestas a sus acusaciones, 0 comunicados de prensa. Silencio absoluto. La estrategia era dejar que se desvanezcan en el ruido de fondo de la cultura de las celebridades, hasta que Hollywood y el público se den cuenta de que el misterio real, su principal producto de venta, tiene una fecha de caducidad muy corta una vez que te desconectan de la fuente. La brillantez del plan era su silencio. Guillermo no estaba blandiendo una espada de forma teatral, estaba silenciosamente desconectando el enchufe. Una estrategia silenciosa, calculada y absolutamente devastadora, diseñada no para castigar, sino para neutralizar, para hacerlos, a ojos del mundo, irrelevantes. Aunque el plan apuntaba directamente a la figura de Enrique, la persona que más tenía que perder en esta guerra de desgaste era, sin duda, Meghan. Su gran proyecto, su razón para estar en este juego, era la conquista de Hollywood, pero con el irresistible brillo de la realeza europea. Quería ser una princesa de Hollywood. El plan de Guillermo, sin embargo, convertía ese foco deslumbrante en una bombilla parpadeante a punto de fundirse, y los efectos fueron casi inmediatos. Su aclamado podcast en Spotify, Archetypes, fue cancelado de forma abrupta después de una sola temporada, con ejecutivos de la plataforma llamándolos públicamente malditos estafadores. Las cifras de su docuserie en Netflix, que fueron enormes al principio gracias a la expectación, se desinflaron rápidamente cuando la novedad desapareció y el público se cansó de la misma narrativa. Y esos acuerdos corporativos multimillonarios que antes llegaban en carrozas reales, de repente parecían viajes en Uber cancelados en el último minuto. Sin el sello mágico de duquesa de Sussex estampado en su nombre, su poder de negociación en una industria obsesionada con los títulos y el estatus se redujo drásticamente de la noche a la mañana. Pero la maquinaria del palacio no se detuvo ahí. El diario real, la agenda oficial de la familia, se cerró para ellos como el Fuerte Knox. Cuando Enrique programó una visita benéfica a Gran Bretaña, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la reina, no hubo ninguna interacción familiar, 0. Ni un té rápido con su padre, ni una foto amistosa con su hermano, ni un solo momento que Meghan pudiera potencialmente convertir en otro titular para su narrativa. Cada puerta estaba cerrada, cada saludo retenido, cada pasillo de palacio era un callejón sin salida. El mensaje era claro y brutal: acceso denegado. Y en medio de todo este campo de batalla estaba la pobre Catalina. Durante años ella había sido el pegamento de la familia, la pacificadora no oficial que intentaba mediar entre dos hermanos cada vez más distanciados. Según se informa, ella anhelaba la paz, recordaba los viejos tiempos en los que los tres eran un equipo inseparable. Pero también sabía, con la pragmática sabiduría de una futura reina consorte, que la monarquía no podía permitirse otra secuela de Netflix con dramas privados de los Windsor. Apoyar a su marido, apoyar a Guillermo, significaba proteger la institución, su futuro y el de sus hijos, incluso si eso significaba congelar definitivamente a su cuñado. La decisión fue sin duda dolorosa, pero necesaria desde el punto de vista institucional. Y esa lealtad inquebrantable a la corona la convirtió a su vez en un objetivo aún mayor para la ira y el resentimiento de los partidarios de los Sussex. Durante años, el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, desempeñó el papel de diplomático gentil, el eterno optimista. Le dio a Enrique innumerables segundas oportunidades, ignoró las entrevistas más incendiarias de Meghan y confió, con una paciencia casi infinita, en que el tiempo y la distancia curarían las heridas. Era el padre que, contra toda evidencia, esperaba que su familia rota, su gran tragedia personal, pudiera de alguna manera milagrosa recomponerse. Soñaba con ver a sus hijos y a sus nietos juntos de nuevo. Pero después de la cumbre de Balmoral, la marea cambió oficialmente. El ultimátum de Guillermo no fue solo una rabieta de hermano, fue un argumento de Estado. Y Carlos, ahora rey, escuchó. La decisión que tomó marcó un antes y un después en la historia moderna de los Windsor. Se alineó total y absolutamente con Guillermo, sin vacilaciones, sin apretones de manos suaves para la galería, sino con un acuerdo total y explícito de que la monarquía, como institución, no podía sobrevivir a otra temporada del show de los Sussex. Este fue un momento monumental, cuando el propio rey, el padre, deja de intentar arreglar el drama familiar y prioriza la institución. Sabes que la guerra es total y que las puertas a la reconciliación se han cerrado, quizás para siempre. Ya no se trataba de reparar relaciones personales, se trataba de preservar la imagen, la estabilidad y el misterio de una institución milenaria en un momento de transición crítica tras la muerte de la reina. En esta nueva dinámica, Guillermo ya no era visto como el hermano menor rebelde que necesitaba ser controlado, era el ejecutor de la voluntad de la corona, el guardián del futuro.
y Carlos, como monarca, le dio luz verde. A partir de ese momento, la política de palacio se solidificó. Enrique y Meghan ya no eran miembros de la realeza que trabajan, ni siquiera semirreales en un exilio temporal. Eran, a todos los efectos, ciudadanos privados con un bagaje de celebridades y una conexión familiar rota. Cada puerta del palacio se cerró herméticamente y el mensaje no pudo ser más claro, más rotundo. La monarquía es lo primero. La firma, como la llaman, prevalece, incluso si eso significa borrar lazos familiares directos. La decisión de Carlos no fue, en última instancia, la de un padre eligiendo a un hijo sobre otro. Fue la decisión de un rey eligiendo la supervivencia de su reino sobre los deseos de su corazón, un sacrificio que define el peso y la soledad de llevar una corona. Y así, casi de la noche a la mañana, la percepción pública de Guillermo se transformó para siempre. El hermano mayor paciente, el hombre sereno y algo aburrido que siempre caminaba 2 pasos por detrás de la carismática Diana o del rebelde Enrique, desapareció. Y en su lugar emergió un estratega formidable, un príncipe de Gales dispuesto a tomar decisiones impensables para proteger su legado y el futuro de la corona. Se está forjando una nueva imagen, nos guste o no, la del guardián de hierro del trono. Para algunos, esta nueva faceta lo convierte en un estratega frío y despiadado, un hombre dispuesto a cortar lazos con su propia sangre, con el hermano con el que compartió el trauma más profundo de su vida, todo por el poder y la corona. Lo ven como una repetición de las antiguas y sangrientas disputas de los Tudor, donde la familia era un concepto secundario, fácilmente sacrificable en el altar de la sucesión. Lo acusan de no tener empatía por el dolor de su hermano, de ser incapaz de ver más allá del protocolo y las reglas de una institución anacrónica. Para otros, sin embargo, es el Salvador, el único hombre que tuvo el coraje de actuar, el que vio cómo la tradición de siglos se desmoronaba bajo el peso de un circo mediático global y decidió ponerle fin, costara lo que costara. Lo ven como el único que comprendió que la monarquía, con su delicado equilibrio de misterio y servicio, no puede sobrevivir si se convierte en un reality show de usar y tirar. Creen que su dureza no es crueldad, sino un sentido del deber tan profundo, tan arraigado en su ser, que eclipsa incluso el amor fraternal. La verdadera pregunta ahora no es si Enrique y Meghan se desvanecerán en la irrelevancia de California. Es una pregunta mucho más profunda y duradera. ¿Cómo será recordado Guillermo en los libros de historia? ¿Como el salvador de la monarquía en su hora más oscura, el rey que la modernizó cortando de raíz la toxicidad? ¿O como su verdugo más despiadado, el hermano que sacrificó a su familia y se convirtió en aquello que juró destruir? Al final, su historia, como tantas otras, nos invita a mirar con un ojo crítico esos rincones oscuros de la historia donde el deber y la familia chocan de una manera tan brutal y a menudo sin ganadores. Entenderlo no es perdonar, es aprender. Y así la disputa de la familia real pasó de ser una serie de escenas familiares incómodas, de desencuentros privados, a una guerra de trincheras en toda regla, librada a la vista de todo el mundo. El resultado es un paisaje desolador. Guillermo ya no es el hermano mayor paciente, es el muro de hierro que guarda el trono, imperturbable y frío. Carlos, que una vez fue el eterno pacificador, el padre que soñaba con la reconciliación, ahora está firmemente detrás de él, convertido en el rey que debe proteger la institución por encima de todo. En el otro lado del Atlántico, la marca de Meghan se tambalea. Sus proyectos, que alguna vez parecieron el futuro del entretenimiento, ahora luchan por encontrar su lugar. El acceso de Enrique al círculo íntimo de la realeza, su lugar de nacimiento, su hogar, está completamente congelado. Y la monarquía, la maquinaria implacable, ha cerrado sus puertas más fuerte que las del Palacio de Buckingham durante la temporada alta de turismo. La pregunta que queda flotando en el aire, pesada y sin respuesta, es si la estrategia de Guillermo funcionó. ¿Consiguió salvar a la monarquía de convertirse en un producto de consumo o simplemente sacrificó a su familia en el proceso, demostrando que la institución es tan fría como sus críticos siempre han dicho? Entender esta historia no es perdonar a nadie, no es tomar partido, es aprender que los monstruos históricos y las decisiones monstruosas no nacen en un vacío. Nacen de la presión insoportable del deber, de las expectativas de una nación y a veces de un amor fraternal que se fracturó de una manera tan profunda que se convirtió en veneno. La historia de Guillermo y Enrique ya no es solo la historia de dos príncipes, es la historia de una herida abierta en el corazón de la historia británica. Una herida que sigue sangrando. Y por eso, aunque ya no podamos escuchar sus voces en la misma habitación, de alguna manera su silencio a gritos sigue hablando por todos los que alguna vez se sintieron rotos por la familia que debió protegerlos.